Cuatro temas que voy a tratar. Bueno, primero trataré cómo se determina, cómo calculamos ahora la cuantía de las reclamaciones, porque esto ha habido bastantes variaciones y es importante porque marca, no es lo mismo ir a acabar en la Audiencia Nacional, como ha comentado antes mi compañero José Miguel, o acabar en el TSJ, y no es lo mismo que un procedimiento sea abreviado, que implica presentar alegaciones ya en el escrito de interposición, que sea procedimiento general donde va a haber una puesta de manifiesto para alegar. Después voy a tratar un poco la cuestión de la calificación de una renta como renta del trabajo o como renta de actividades económicas. Va a ser una cuestión en concreto, que son los cursos, charlas y conferencias, esto por ejemplo de aquí y ahora. No voy a hablar de la nota esa 1/2012 del Departamento de Gestión, pero relacionada con el tema, pues algo saldrá. Realmente no voy a comentarlo porque nosotros, si hablamos de los litigios que estamos teniendo de las reclamaciones, no hemos tenido ninguna por esos temas, que me conste a mí. Lo siguiente, la llamada doctrina del tiro único del TSJ. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Con lo de anulada una vez la liquidación, si se puede intentar un segundo disparo, a ver si aciertan esta vez o no, y luego la competencia en la ejecución. Pues nada, paso ya. La cuantía, empiezo por la cuantía. La cuantía de las reclamaciones como elemento determinante de los posteriores recursos, ya sea el recurso de alzada o el contencioso administrativo, y como elemento determinante de la aplicación del procedimiento general con puesta de manifiesto o del procedimiento abreviado que no lo incluye. Nosotros, como ha estado transmitiendo José Miguel también, la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central nos vincula, es obligatoria, nos hace cambiar de opinión. Si lo dice el central, va a misa. ¿Vale? Entonces tenemos aquí dos, para que, bueno, es doctrina porque es reiterada, la primera y la segunda, ya hay muchas más. Vamos a ver cómo se entiende este tema de las cuantías. El caso era un recurso de alzada contra una resolución del TEAR de Asturias por una liquidación de IVA. Periodos trimestrales, hecha por trimestre, no de esas que se hacían anuales que fueron anuladas. Y la cuantía de la liquidación, el resultado final del acta, del acuerdo de liquidación del inspector jefe, mejor dicho, 384.000 y pico euros. Y luego también había un acuerdo imponiendo sanciones por 187.000. El asunto de fondo era una antigua quiebra antes de la reforma concursal, donde un contribuyente persona física quebrado le requirieron que llevara los libros, no llevó nada, dijo que se había perdido, la depositaria de la quiebra dijo que no, que ya lo había devuelto, que el proceso judicial de quiebra terminó y no aparecieron. Entonces la inspección requirió a todos los clientes, reunió los datos y le liquidó todo ventas y todo IVA, y no dedujo ningún IVA soportado porque no había libros, no estaba contabilizado. Bien. Eso es el fondo, eso da igual, no se ha pronunciado el central sobre eso. Lo que tratamos aquí es la cuantía de esta liquidación de 380.000 euros. Ninguno de los trimestres, ninguna de las liquidaciones, cualquier acuerdo de liquidación de la inspección lleva un montón de columnitas, una de cada trimestre. Ninguna de las columnitas sumaba cuota de intereses más de 150.000 euros. Lo mismo pasaba con las sanciones. Todas juntas o por años podrían pasar de 150.000, pero individualmente no pasaban. Entonces, no sé si esto va con la congruencia o no. No vulnera la congruencia porque es una cuestión previa de admisibilidad misma del recurso de alzada. El central, sin que nadie le diga que no tiene la competencia, sin que el contribuyente se lo diga, dice: yo voy a ver si a mí me toca entrar al fondo de este tema o no. Entonces la normativa reguladora es el 229 de la Ley General Tributaria, que dice cuándo es única instancia o cuándo es primera. En general los tribunales regionales conocen en única instancia de los reclamaciones económico-administrativas contra los actos de la administración tributaria del Estado periférica, pues de las delegaciones, administraciones, la inspección, etcétera.
En general es única instancia, pero si se superan las cuantías que ahora veremos, pues es primera instancia. En lugar de acabar en el TEAR en la Comunidad Valenciana, pues hay que ir al Tribunal Económico Administrativo Central. Esas cuantías, ¿cómo se fijan? Pues lo que tenemos, el 520-2005, que es el Reglamento de Desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión, pues trata este tema de las cuantías y nos dice que la cuantía de la reclamación es el importe del componente o la suma de los componentes de la deuda tributaria que es objeto de impugnación. Deuda tributaria en el sentido del artículo 58, que son pues, cuota, intereses, recargo en su caso, por ejemplo, por recargo de apremio o por presentación extemporánea. En otras ocasiones la cuantía puede que no haya una liquidación, no hay nada que pagar, pero a lo mejor se discute un valor. Por ejemplo, tenemos reclamaciones contra valores catastrales, que no, la liquidación del IBI es del ayuntamiento y hay que acudir a la vía contenciosa, no se puede acudir al económico administrativo, pero los actos de la gerencia del catastro fijando un valor catastral sí que son reclamables. O también un valor o base que no habría cuota sería cuando se discute la cuantía de una base imponible negativa en el impuesto de sociedades, que sigue saliendo cero a pagar o le devuelven todas las cuotas, pero sí que se minora esa base negativa a compensar en el futuro. Bueno, pues lo que dice el 35 es que cuando en un mismo documento, entendemos documento, el mismo acuerdo de liquidación, el mismo acuerdo que lleva un único documento y una carta de pago al final para pagar con la firma del inspector jefe. Si en un mismo documento hay varias deudas, hay que considerar que la cuantía de la reclamación no es la suma de todas las deudas, sino la deuda del importe superior. La deuda de mayor importe de entre todas las que estamos impugnando. Bien. ¿Qué cuantía hace falta para que haya posibilidad de recurso de alzada? Bueno, más que posibilidad, obligación, porque queramos o no, para poder acudir a la vía contenciosa administrativa, si procede recurso de alzada, pues hay que plantearlo. Pues la cuantía son 150.000 euros si hablamos de deudas o cuotas, intereses y tal, o 1.800.000 euros si hablamos de bases imponibles o de valores. Por encima de esos importes es obligatorio el recurso de alzada. Bueno, pues si el 58 nos dice que la deuda tributaria es la cuota a ingresar más intereses y recargos, pues ¿qué es lo que ha concluido el TEAC en esta resolución de octubre de 2011? Pues que en el IVA, como el periodo de liquidación, sería lo mismo si estuviéramos hablando de un IVA mensual, pero en este caso que el periodo de liquidación es trimestral, pues que hay que atenerse a la deuda mayor de cada uno de los periodos de liquidación, elegir el más elevado y esa es la cuantía de la reclamación. Si las liquidaciones son por trimestres, pues aunque la carta de pago lleve, siempre habíamos mirado la carta de pago hasta hace menos de un año casi, pues la cuantía de la reclamación para nosotros era la carta de pago, esa liquidación que se lleva al banco, lo que pone allí, esa era la cuantía. Pues no es correcto. La cuantía en un impuesto, porque hablamos de IVA, pero también podría ser un impuesto de sociedades donde en un acta se han metido varios años. Pues había que ver la cuantía de cada uno de los años y sumar a la cuota a pagar los intereses liquidados y no el importe del acto en su conjunto que aparece, o cifra que aparece en la carta de pago, por aclararnos. El TEAC, para tomar su decisión, se apoya en esta sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2011, que viene a decir lo mismo. Para determinar la deuda tributaria, cuota o cantidad a ingresar, es inexcusable atender a cada obligación tributaria. Si estuviéramos en ITP, pues sería cada venta, cada operación grabada, si estuviéramos vendiendo un inmueble. Cada liquidación de ITP, si estuviéramos vendiendo un conjunto de inmuebles. Si estamos en el IVA o en una acta de renta de 3 ejercicios, pues será la liquidación de renta del año más elevado.